Hola, què tal? És el nostre moment. És el moment de Resilients, aquest espai de televisió Costa Brava que ofereix coneixement i que ofereix proximitat i, sobretot, aprenentatge. Avui, a Resilients, parlarem de tarot, però sobretot parlarem de psicotarologia. I parlarem amb un expert. Parlarem amb Ismael Sánchez, tota una personalitat en aquest camp. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María Luisa. Buena nit. Muchas gracias por invitarme. Faltaría más, es un honor contar con expertos que puedan orientarnos, puedan explicarnos, puedan en todo caso abrirnos conceptos nuevos. Porque si ya lo supiéramos todos, todo ya no consultaría nadie nada y no tendríamos buenas conversaciones para poder aprender e intercambiar, como no, sabiduría. Tal como decía en nuestro anunciado, este es el espacio de Televisión Costa Brava que se llama Resilients, resiliencia. Y acabamos de vivir a nivel planetario un momento como largo, el momento, pero como muy significativo en nuestras vidas. ¿Cómo lo has vivido tú, Ismael? Bueno, pues yo lo he vivido, como me gusta mucho decir, una frase al servicio de la vida. Es decir, que he trabajado mucho, aun estando confinado, he hecho muchas sesiones vía online, mucha formación vía online. Entonces, mi manera de vivirlo ha sido tratar, en la medida de lo posible, de aportar un grano de arena que ayude a avanzar a la sociedad. Porque aunque parezca que la sociedad se desmorona, en realidad todos podemos hacer algo para ayudar a la sociedad a avanzar, usando nuestros talentos y usando nuestros dones. Bien, seguro que el COVID ha generado de entrada muchas tomas de conciencia, bien es cierto que han aflorado miedos y en todo caso se han generado muchas preguntas. Preguntas que el que es buscador ha intentado buscar respuestas a través de las opciones que conoce y que, bueno, hemos tenido todos mucho tiempo para consultar. ¿Se han notado más consultas del tarot estos meses? Iba a decir semanas, pero han sido ya meses. Sí, claro, porque evidentemente ha habido mucho miedo social. Entonces el miedo se contagia, hay emociones que son muy contagiosas. Así como la alegría también es contagiosa, el miedo también lo es. Entonces hay 4 preguntas fundamentales que yo me encuentro en consulta, porque debajo de una pregunta hay otras preguntas más profundas. Entonces yo voy profundo, entro profundo, no me quedo en la superficie del mar, entro en el océano de la psique humana. Entonces hay 4 preguntas que nos podemos plantear todos. La primera, ¿quién soy? La segunda, ¿cuál es la verdad? La tercera, ¿qué me mueve? Y la cuarta, ¿qué busco? Son 4 preguntas fundamentales existenciales que en el fondo todos, aunque no seamos conscientes, nos las estamos haciendo internamente. Las preguntas existenciales. Y estos días imagino que han cambiado tanto los patrones en las personas, ¿verdad? El hecho de poder plantearse de verdad esta inmensa pregunta. ¿El miedo era una de las preguntas más o una de las emociones más frecuentes? Sí, el miedo, ahora mismo hay 4 emociones básicas. El miedo, la rabia, la tristeza y, por supuesto, la alegría. Entonces, en estos tiempos difíciles, actuales, pues obviamente el miedo como que de alguna forma es más predominante, ¿no es cierto? Entonces, el miedo, en el fondo, todas las emociones tienen una buena intención. Entonces, el miedo nos viene muy bien. ¿Y para qué nos viene bien? Para ponernos en movimiento, para ser creativos. Las crisis sirven, crisis colectivas, pero también individuales, están al servicio de potenciar nuestra creatividad, volvernos más creativos. Así que, bienvenido al miedo. Ismael Sánchez, es un honor tenerte esta noche aquí con nosotros en Televisión Costa Brava y en las redes y en la web y demás, porque todo el mundo quiere saber y a todo bicho viviente como que nos gusta saber, bueno, que nos puedan llegar a orientar. Tú eres una persona dedicada al mundo del tarot. A mí el tema de las mancias siempre me ha provocado muchísimo respeto, pero se conoce de forma mayoritaria el mundo del tarot como el mundo de la adivinación, el mundo para preguntar sobre la futurología.
Sin embargo, dado tu formación, que además has tenido grandes maestros como es Bert Hellinger y como ha estado el gran maestro Jodorowsky, toda esta información la has transformado en algo que tú defines como la psicotarología. Defínelo tú, por favor. Sí, la psicotarología, fíjate, en realidad, ¿qué es lo que te hace tomar una decisión acertada? No es saber tu futuro, es saber quién eres. Porque cuando tú eres consciente plenamente de quién eres, tomas decisiones acertadas. Entonces, en realidad, es fácil adivinar el futuro si estamos repitiendo tendencias, patrones del pasado. Por lo tanto, para cambiar el futuro, averigua, date cuenta de cuáles son los patrones que estás repitiendo. Entonces, para mí la psicotarología la resumo en 3 puntos. El primer punto, el tarot te ayuda a tomar conciencia, es decir, averiguar quién eres. Que en el fondo, esta pregunta que planteé antes, ¿quién soy? En realidad, ¿cuál sería la respuesta existencial a esta pregunta? Soy la humanidad, según mi punto de vista, ¿no? La segunda cosa que, digamos que define para mí la psicotarología es desarrollar una actitud adulta, porque no es suficiente con tomar conciencia, no es suficiente con darte cuenta, porque por condición humana caemos en el olvido fácilmente. Entonces, la toma de conciencia tiene que ir acompañada de una actitud adulta, de un hábito, de un día a día. Y por último, la tercera cosa que define la psicotarología son acciones. Tenemos que pasar a la acción, porque si no hay acción, no hay integración, no hay experiencia. Entonces, estas son las 3 cosas para mí que resumen la psicotarología. Pero hay mucha diferencia entre la adivinación y esa toma de la conciencia en la cual tú trabajas, porque ese es el gran motivo de tu trabajo, ¿no? El hecho de tomar conciencia. No es lo mismo que te cuenten qué pasará respecto a esa cosa que te pueda llegar a inquietar. Y si no, corrígeme, porque tampoco tengo experiencia en el mundo este de las mancias o el tema de las cartas y demás. Pero por lo visto la diferencia es leer el futuro o leer ese presente, y que ese presente, según tu doctrina, tu metodología, está basada en un pasado que llevamos, en unas mochilas o en todo caso con unos condicionamientos. Es decir, cuando tú estás o cuando un consultante está frente a ti vía online o de manera presencial, esas preguntas tienen mucho que ver en lo que él es, en lo que arrastra a modo de la familia, que sería parte de la herencia de Bert, ¿no? De Hellinger. Eso es. Evidentemente yo trabajo con 5 bloques, mi metodología, que la he ido desarrollando todos estos años, porque yo empecé muy jovencito a estudiar el tarot de forma autodidacta. Con 12 años ya lo estaba estudiando y con 18 ya me estaba dedicando profesionalmente. Entonces tengo 35 años, empecé muy jovencito, esta es mi ventaja. Y entonces he ido desarrollando toda una metodología hasta el día de hoy. Entonces hay 5 bloques. El primero, la lectura del carácter. Uno tiene que conocer su carácter, ¿verdad? Para ser auténtico, porque el carácter nos sirve para movernos por el mundo, es nuestro mapa. Entonces, si yo conozco mi mapa, me voy a mover de una manera más libre y auténtica por el mundo. Pero también es importante darnos cuenta, el segundo bloque, nuestro árbol genealógico, por supuesto, porque en el fondo todo esto es un equipaje. Mi carácter es un equipaje, mi familia es un equipaje. Ahora yo tengo que desenredarme, tengo que liberarme de las lealtades, fidelidades, llámale como quieras, intrincaciones al pasado, a la familia, porque no somos tan libres como creemos para tomar decisiones. Muchas veces la pareja que elegimos o las parejas que elegimos no las elegimos nosotros, las elige la familia por nosotros. Muchas veces el trabajo que elegimos no lo elegimos nosotros, lo elige la familia por nosotros. Entonces, cuando te das cuenta de tu familia, cuando la estudias a fondo, también obviamente te conoces más a ti mismo y también eres más libre, libre de no repetir el pasado. Luego está el alma, que es el tercer bloque, la lectura del alma, que el alma es el colectivo, es decir, todos estamos al servicio unos de otros. Fíjate que yo hablo de 3 movimientos en el alma: el movimiento agresor o perpetrador, el movimiento víctima y el movimiento salvador. Fíjate si ha salido a la luz este movimiento, si ha sido obvio durante la pandemia, porque los que contagian son perpetradores, los que son contagiados son víctimas, y luego están los salvadores, que han tratado de ser los enfermeros y los médicos, la sanidad. Y luego después hay también la lectura de la misión de vida. Todos tenemos un don. Entonces, este don es un don que es para embellecer al planeta, es para elevar la vibración del planeta. El don es para todos, para el beneficio de todos.
Y luego está el destino, como digo yo, la lectura de la fecha de nacimiento. Entonces tenemos un camino de vida dado por la fecha de nacimiento, pero ese recorrido o ese camino de vida lo llevamos, lo experimentamos o lo caminamos con un equipaje. Y ese equipaje es mi carácter, mi familia, la maestría de mi alma y el don del espíritu. Ismael, cuando tienes a un consultante delante, tú no eres una de las personas que les plantees de yo acertaré lo que te ocurre, sino que lo que ayudas es, o lo que en este caso eres, es un facilitador. Es como ante la duda o problema que tiene la persona que te consulta, tú les ayudas a tomar esa conciencia, ¿no? A comprender para qué te está ocurriendo todo esto, ¿no? A través de todas estas herramientas. ¿Sí? Yo, de hecho, trabajo con una ética. Esta ética es aplicable a cualquier campo de ayuda o terapia o salud. Entonces yo siempre sitúo al cliente, consultante o terapiado, como se le quiera llamar, persona, porque yo estoy al servicio de las personas. Entonces, yo siempre le digo, primer punto, acepto que no puedo verlo todo y que dos miradas ven más que una. Segundo punto, sostengo que lo que yo te comunique o te transmita te resuene más o te resuene menos. Y tercer punto, asumo que soy humano y que trabajo partiendo de un margen de error. Entonces yo me ubico con el consultante de igual a igual, porque muchas veces ubicamos al terapeuta, al ayudador, al facilitador, inconscientemente lo ubicamos en el lugar de la madre o el padre o en el lugar de una figura autoritaria y estamos esperando que nos dé el permiso para hacer algo. Pero en realidad yo me ubico de igual a igual. Y entonces, cuando yo le digo al cliente o consultante o terapiado esta ética, se relaja y nos relajamos. En realidad, él, ella y yo. Y cuando hablas del don, no es el don, en este caso del terapeuta, es el don, despertar el don que tiene también el consultante. Es como ir destapando esta cebolla, ¿no? Ir quitando capas hasta poder llegar a la raíz y a la toma de conciencia. Y la conciencia sin acción tampoco sirve de demasiado, ¿verdad? No, sería todo información. Mira, esto que preguntas es muy interesante, María Luisa, porque vivimos en una era donde hay un exceso de información. Esto lo hemos visto también muy claro durante la pandemia. Hay una invasión de la información y estamos ante la tarea, cada uno de nosotros, de filtrar la información, de ser responsables de la información que consultamos. Es muy importante. Entonces, no es suficiente con tomar conciencia, porque entonces todo es información y todo queda en la cabeza. Hay que dilatar la conciencia. ¿Y cómo la dilato? Pues justamente con una actitud adulta y con acciones creativas. Es decir, que no es suficiente con saber algo. Hay que experimentar las cosas, hay que vivir, vivir. Pero en todo caso, las personas cuando te consultan tienen un problema, porque si alguna cosa hace reaccionar, imagino, a tus clientes, es el hecho de que ellos puedan tener un problema y por tanto llaman a tu puerta para que tú puedas solucionarlo. Y es muy curioso porque no te pones al lado de ellos como para magnificar ese problema, sino que eres capaz de zarandearlos a nivel de la conciencia o de ese alma como para darse cuenta de qué atraen y el por qué se está viviendo todo esto, ¿no? Y todo eso a través de las cartas. ¿Qué dice? ¿Qué función tiene el tarot? Mira, si tú juegas, a mí me gusta mucho jugar con las palabras y encontrar nuevos significados en ellas, ¿no? Nuevos significados ocultos. Si tú juegas con la palabra tarot, tú vas a leer rota. ¿Qué quiere decir? Que el tarot sirve para rotar el cerebro, para darle la vuelta a la psique. Entonces yo me explico una cosa, pero lo que yo me estoy explicando me daña más que la realidad en sí misma. La realidad en sí misma no me daña, la realidad es pura, es auténtica. Y si yo la miro de frente, la realidad me enseña. Pero nos explicamos cosas sobre la realidad que es lo que realmente nos hace sufrir. Entonces, cuando yo abro una lectura de tarot, yo voy, como te digo, profundo, porque una cosa es lo que yo me explico y otra cosa es lo que está debajo de la explicación. Entonces, muchas lecturas son para cuestionar, te desmontan la paradita intelectual que te montaste. Pocas lecturas son para apoyar, me refiero para apoyar la intuición del cliente, lo que ella percibe, lo que ella siente. Pero en todo caso entras en ese marco de lo que es la evolución. Las cosas nos ocurren para algo, por algo. En todo caso es ese, curiosamente estoy muy atenta a lo que dices, ¿no? Ese rodar, ¿no? A esa forma de poder salir. Entonces, tratas ese, claro, a una persona con una personalidad fuerte o con una personalidad confundida, la lectura del tarot o puede dejarlo muy cao
o puede abrirle un campo de muchísimas más preguntas. Claro, muchas veces cuando tenemos una toma de conciencia, una cosa es que yo intelectualmente lo entienda y otra cosa es que yo necesito un tiempo interno para integrar esa toma de conciencia. Entonces, a mí hay clientes que me dicen, Ismael, cuando me dijiste, me abriste el tarot, me enfadé porque me dijiste algo que no estaba de acuerdo, me molestó, pero pasaron 6 meses y caí en la cuenta y entendí y comprendí lo que me dijiste. Quiere decir que darse cuenta no significa que yo esté de alguna manera comprendiendo esa toma de conciencia. Tiene que haber un tiempo interno y cada quien tiene un tiempo interno distinto y el tiempo interno es sagrado. Hay quien da un salto evolutivo en 2 días después de una toma de conciencia y hay quien da un salto evolutivo en 6 meses o en un año o en 2. No es mejor ni peor. Cada quien tiene un tiempo interno distinto. Yo esto lo tengo siempre en cuenta y presente cuando trabajo con las personas. En todo caso, el tarot está muy vivo, porque si bien procede prácticamente de la Edad Media y esos dibujos tampoco han cambiado tanto, y son muchos los siglos en los que estos han marcado las vidas y las consultas de muchas personas. Curiosamente, hoy por hoy, o al menos desde tu perspectiva, que me parece súper interesante, tratas como estos niveles de evolución, ¿no? O sea, que las cartas del tarot son como esa herramienta que nos ayudan a evolucionar desde la personalidad. Curioso. El alma, cuántas veces la gente se puede llegar a cuestionar qué es el alma y en todo caso cómo cuidarla, ¿verdad? Y ya cuando puedes llegar a tocar el tema del ser, ¿no? del espíritu. ¿Cómo casa todo esto? Mira, lo podemos explicar de una manera como más sencilla, más accesible. Hay 3 tipos de amor, ¿de acuerdo? El amor infantil, lo que pasa que el amor infantil, como decía Bert Hellinger, es un amor ciego, porque el amor infantil es cuando yo trato de salvar a mis padres o hacer felices a mis padres o curar a mis padres o de repente curar a un hermano, a una abuela, a un tío. Este amor es un amor desde el cual nos entrometemos en el destino del otro y nos terminamos llevando la carga del otro. Entonces este amor no nos ayuda a evolucionar ni a crecer. Luego viene otro amor, que es el amor del alma, el amor adulto. El amor adulto es yo me inclino ante el destino del otro, ante las cargas del otro. No tengo que quitarle nada al otro. Tengo que respetar todo lo que trae el otro. ¿Y lo que trae el otro qué es? Su carácter, su árbol genealógico, sus cargas, su experiencia, su dolor, su sufrimiento. Entonces, ese es el amor adulto. No tengo nada que cambiar en ti. Entonces, te respeto. Y luego viene el amor sabio, el amor del espíritu, que el amor sabio es reírse de uno mismo. ¿Cuál es la autoridad de los sabios? La autoridad de no tomarse personal nada de lo que piensan acerca de sí mismos, ni nada de lo que piensan acerca de la vida y del mundo. Entonces están en una carcajada interior constante. Esto sería el amor del espíritu. ¿Y todo eso lo dicen las cartas? Por supuesto. Por ¿Con, supuesto. con cuántas cartas como es esa manera, esa tirada para poder ayudar a esa evolución? Por Mira, yo ejemplo, apenas... Sí. disculpa, tú hablas de que es muy importante el tema de la fecha de nacimiento del consultante. Esto de entrada a ti te da un punto de partida como para situar a esta persona más allá de lo que te diga, como este punto para poder entender la pregunta que te hará, ¿verdad? Correcto. Yo empiezo primero con la lectura que yo le llamo la lectura del mensaje oculto en la fecha de nacimiento. Yo trabajo con un mapa numerológico canalizado que lo he ido desarrollando en los últimos años y que vengo trabajando con él y que evidentemente voy encontrando cada vez más conexiones, más comprensiones de este mapa. Y entonces trabajo con 4 tipos de camino o 4 tipos de destino. Entonces hablo de personas que son raíces o que tienen el destino raíz, personas que son portales o que tienen el destino portal, personas que son alas o que tienen el destino ala y personas que son integradoras, es decir, que tienen el destino integrador. Entonces, según el número resultado de la suma de tu día, mes y año de nacimiento, ese número te ubica en alguno de estos 4 caminos. Y esto ya te da una información muy valiosa de cuáles son los desafíos de tu camino. Otra cosa es el equipaje, como dije antes, con el que tú vas a recorrer ese camino. ¿Cómo yo leo el equipaje? A través de la lectura de tarot. El tarot me va a decir cuáles son las fidelidades de esa persona con su familia, qué es lo que necesita mejorar de su carácter, cuál es la maestría de su alma o los movimientos de su alma,
y qué está haciendo con el don, porque no es suficiente saber mi don, traerlo a la memoria. También tengo que hacer dos cosas muy importantes, que es agarrar el don, comprometerme con ese don, agarrarlo con fuerza y darlo con humildad al servicio del mundo, al servicio de la vida, ¿no? Entonces, la fecha de nacimiento sí, me ubica y luego después trabajo con la lectura. ¿Y en qué cambia una persona que tenga este punto raíz, portal, alas o que sea integradora? Mira, las personas raíces son las que tengan como resultado de sumar su fecha de nacimiento 1, 6 o 8. Todas las personas raíces tienen algo en común, estas tres en concreto, ¿no? Que es abrir el corazón. Eso es lo que viene una persona raíz a desarrollar en su camino de vida. Y todo lo que vaya viviendo lo va a conducir a abrir el corazón o a darse cuenta de cómo está cerrando el corazón. Las personas portales son 2, 5 y 9 y tienen la meta en su camino de vida de abrir el intelecto, es decir, trabajar con sus creencias, con sus juicios. Ujú. Las personas alas son 3, 4 y 10. Las personas alas tienen la meta de abrir su creatividad, vienen a expresarse, vienen a experimentar el empoderamiento. Y por último, los integradores, que son el número 7. El integrador tiene la meta de abrir el cuerpo para abrirse a la vida. Es decir, que los integradores vienen realmente a conectar con la vida, a no huir de la vida, sino a conectar con la vida y vivirla con los 5 sentidos. Entonces, te hablo así muy resumido, obviamente, pero estas son las metas. Estas son las metas de los 4 caminos o tipos de destino. Por tanto, según la fecha en la que hemos nacido, tenemos un tipo de número y eso de entrada a ti te da esa información para situar a esa persona, te venga con el problema que tenga. En todo caso, cómo vive, cómo percibe, cómo filtra las distintas cosas que le pasan, teniendo en cuenta que no hay ni bien ni mal, sino que todo ocurre para un aprendizaje. Eso es, correcto. Yo no me posiciono ni a favor ni en contra de nada de lo que le ocurra a un ser humano, porque entiendo que todo lo que le ocurre es movido por algo más grande. ¿Y quién soy yo para decirle a eso más grande, te estás equivocando? No, yo me pongo a favor, o al lado, mejor dicho, ¿no? Al lado de la experiencia que esté pasando la persona y le ayudo a darse cuenta de cuál es la mejor actitud, la mejor forma de abordar lo que le preocupe, el problema que tenga. Ay, querido Ismael, pero es que vivimos en una sociedad en que nos encanta poder señalar a los demás como los responsables, digo responsables, cuando en realidad es como los culpables de eso que nos pasa. Hay mucha víctima, también hay mucho perpetrador, pero es curioso, ¿no? ¿Se puede ser perpetrador y víctima a la vez? Sí, por supuesto, porque son una misma cosa. Es decir, que la que es víctima no se queda con las manos cruzadas, la víctima se venga. Entonces, que lo haga de manera inconsciente es otra cosa, pero todas las víctimas terminan vengándose y de hecho las víctimas terminan sintiéndose superiores a su perpetrador, señalándolos de responsables y de culpables. Por lo tanto, en el momento que yo juzgo al otro de culpable, ya me estoy volviendo su perpetrador. Entonces, y el perpetrador evidentemente perpetra porque antes se sintió herido. Y todos estamos heridos porque todos tenemos una herida infantil o yo le llamo también desamor. Todos vivimos un desamor infantil y desde ese desamor, cuando no está del todo resuelto con los padres, por supuesto, o cuidadores primarios, más tarde, de alguna manera, desde ese desamor vamos a herir a los demás. Por lo tanto, todos somos heridos. Hasta que tomamos conciencia de que, ay caray, que esto no puede seguir así. Aquí ocurre algo y lo de quejarse, culpar o señalar, tomamos suficientemente humildad como para pensar que esto no puede seguir así. Y entonces es cuando se busca esa luz, porque en tantísima oscuridad y en tantísimo sufrimiento no hay quien pueda estar. Y para eso las lecturas del tarot, sobre todo para tomar conciencia. Me gusta mucho todo lo que cuentas, es súper interesante. ¿Y qué papel tiene el equipaje que uno lleva? O sea, ¿hasta qué punto, si todo eso es como una herencia, hasta qué punto uno puede decidir cambiar de equipaje? O sea, esto no quiero que sea para mí. Yo no quiero vivir en estas condicionantes que me han trasladado pues mi familia, ¿no?
Claro, en realidad muchas veces quisiéramos eliminar el equipaje y sustituirlo por otro, pero al final el trabajo aquí es aprender a amar ese equipaje, porque es el perfecto para ti y para cada quien, ¿no? Entonces, el equipaje, justamente para qué, realmente para qué es, en esencia, para activar tu fuerza espiritual y para activar tu sabiduría. Entonces, el equipaje es perfecto, ¿no? Lo que pasa es que nos peleamos con el equipaje una y otra vez hasta que nos rendimos y vemos la belleza del equipaje. Cuando tú ya puedes ver la belleza del equipaje, entonces ya se puede decir que te curaste. Y eso es lo que se persigue, que en definitiva hayan menos almas heridas, ¿verdad? Porque un alma de hecho no está herida, el alma evoluciona o no evoluciona, aprendemos o no aprendemos. Y como que uno acaba repitiendo los errores hasta que al final se acaba dando cuenta y aprende a superarlos y a mejorar, pues ahí estamos, ¿no? Buena herramienta el tema del tarot de Marsella y este maestro, porque con tu juventud no dejas de establecer, como no, lecciones de vida, ¿no? A través de las lecturas y a través de muchas más cosas, porque Ismael Sánchez, no solo estás para la gente que quiere consultarte de forma presencial o de forma online, tú haces también cursos, talleres, para que las personas puedan aprender a ser también autosuficientes en esta manera de poder aprender a leer las cartas que le da la vida, ¿no? Totalmente. De hecho, yo me oriento sobre todo a personas que ya trabajen o que empiecen a ejercer pues, en el campo de la ayuda, la terapia y la salud, porque ahí es donde yo siento que el tarot ocupa su lugar, ¿no? O sea, para mí verdaderamente el tarot es pues justamente una herramienta fantástica para incluirla, ya seas masajista, ya seas enfermero, ya seas psicólogo, ya seas terapeuta, da igual, cualquier, digamos, ramo, ¿no? De la salud, puedes incluir el tarot como un acelerador que ayuda porque aporta inmediatez para que las personas se den cuenta de dónde se están quedando estancadas o bloqueadas, ¿no? Es inmediato el tarot. Entonces facilita mucho el trabajo al profesional de la salud, como también ahorra a los clientes o a los terapiados muchas horas, de hecho, de terapia o de sanación. Por lo tanto, yo me oriento sobre todo a estas personas. Ismael Sánchez, es curioso porque en esta conversación, en esta entrevista, que además va para la tele, no ha salido ninguna carta, ¿eh? No hemos dicho aquello de tomar una carta, muestra las cartas cuando tienes las mejores cartas, ¿eh? Y no están señaladas. Directamente tienes todas las cartas y buenas cartas porque no hay cartas malas ni en la vida ni en el tarot. Ah, podríamos llegar a hacernos una pregunta de cuál ha sido la mirada que le has dado, desde tu perspectiva naturalmente, de lo que ha ocurrido a nivel de la pandemia. Porque esto ha estado un Sí, problemón enorme. Entonces, ¿tú has hecho esa consulta? ¿La haces sí. de manera regular? ¿Tienes respuesta? Sí, y de hecho, esta pandemia que ha sido una terapia, como digo yo, una terapia colectiva para todos, y luego después a cada quien individualmente le ha desafiado en algún aspecto o en varios aspectos de la vida, ¿no? Uh -huh, Entonces, si te parece bien, tengo el tarot en mis manos uh -huh, y lo voy a mezclar para aquí y ahora un mensaje actualizado de ¿para qué esta pandemia? uh -huh. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, entonces tenemos dos cartas, el loco y el carro. Mira, precisamente son dos arcanos de movimiento, es decir, de estrés. Por lo tanto, la sociedad o el colectivo estaba profundamente estresado, en un sprint, en una carrera hacia no sé dónde, es decir, que de alguna manera estábamos persiguiendo algo, pero al mismo tiempo huyendo de lo más importante, ¿no? Que es conectarnos. La sociedad está muy desconectada porque hemos avanzado mucho en tecnologías, pero nos hemos deshumanizado. Y esto es un grave problema, Uh -huh, porque verdaderamente tenemos que volver a humanizarnos, ¿no? Entonces, volver a conectarnos uh -huh, con más presencia, ¿verdad? Porque, como te digo, con las prisas, de repente, uh -huh. pues como que no le prestamos atención a las cosas, ¿no? Entonces las cosas están ahí
pero no las disfrutamos, no las sentimos, no las vivimos, porque estamos con la mirada puesta en alguna meta que de hecho son metas que incluso son ficticias, porque son metas que nos hace creer la sociedad que tenemos que llegar ahí, pero en realidad cada quien tiene que sentir cuál es verdaderamente la meta y al final la meta ¿qué es? La meta soy yo soy la meta, no hay ninguna meta externa, la meta es interna. Entonces, diría que es buen momento para plantearnos estas prisas, ¿no? Y, y bajar el ritmo en el sentido de una práctica como un ejercicio que lo podemos hacer en casa, que es cuando tú, por ejemplo, limpias los trastos de la cocina o cuando tú estás haciendo la cama, hacerlo conscientemente más lento, que tus movimientos sean más lentos. Tenemos que volver un poco a esa esencia, ¿no? O sea, de ser conscientes de lo que estamos haciendo, momento a momento, no ser como robots, porque estamos robotizados. Lo bueno que ha tenido la pandemia, en todo caso, ha sido que nos ha dado a todos este parón y todos hemos tenido tiempo para conectar, tiempo para acercarnos, tiempo para echarnos de menos, tiempo para manifestar cuánto nos queremos. Algo bueno ha tenido la pandemia. No sé si las cartas también han tenido, si hay algún tipo de carta que da esa luz, ¿no? Ese regalo, ese premio. Sí, por supuesto. De hecho, la carta del loco y del carro en realidad es como de repente esta pandemia nos ha ayudado, como tú dices, a darnos un sitio a nosotros mismos y a dar un sitio también a los demás, ¿no? O sea, es decir, este acercamiento, ¿no? Que de alguna manera, porque nos hemos tenido que quedar encerrados con aquellas personas, familiares, parejas, y entonces no nos ha quedado más remedio que mirarnos, porque estamos mirando para todas partes, pero no nos estamos mirando, ¿no? Entonces nos ha ayudado a mirarnos. Entonces esto es una bendición. Pues esperemos recibir todas las bendiciones porque las cosas ocurren para algo y en todo caso este algo que nos sirva, que nos ayude a crecer. Eso es lo que intentamos desde este programa Resilientes en español y que más allá de salir por la televisión convencional también está en la web y en tu youtuber y demás. Quiero agradecerte muchísimo tus palabras, tu tiempo. Ha sido de verdad una gran oportunidad y ojalá podamos encontrarnos en otro momento como para poder seguir recibiendo todos estos sabios consejos que sin duda son puntitos de luz en noches que a veces son muy oscuras. Muchísimas gracias, Ismael. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que quieran seguirte y saber algo más de ti? No quisiera marcharme sin darte esta oportunidad. Sí, me pueden encontrar en mi página Facebook, Ismael Sánchez, donde comparto todos los lunes, miércoles y viernes reflexiones. También pueden encontrarme en Instagram, Ismael Tarot. Pueden encontrarme también en, en el blog profesional Ismael Sánchez Tarot Marsella. Y también me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Tarot con Ismael Sánchez. Ahí en todas esas vías voy compartiendo siempre contenido. Y bueno, pues estoy muy, muy agradecido, me he sentido muy cómodo a tu lado, contigo, así que yo seré feliz de que volvamos a coincidir en otro momento y muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Las gracias compartidas son enormes. Moltíssimes gràcies i hasta la pròxima. I a vosaltres, les persones que esteu a l'altre costat de la tele, tant de bo això de posar la tele sigui bo, que no sempre a la tele tot és porqueria. Gràcies, perquè amb vosaltres tot això té sentit. Gràcies, bona nit i fins a la propera.